Muy buenas, bienvenidos. Estamos aquí con el investigador y escritor, el señor Jesús Cosano, una persona que ha pasado décadas, casi 40 años, estudiando la historia de España y la presencia de las personas africanas en la misma. Esto y mucho más es lo que vamos a ver a lo largo de este vídeo, de esta conversación que tendré con el señor Jesús. Y bueno, bienvenidos todos y sobre todo bienvenido Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, querido. ¿Y tú? Bien, Oscar, bien. ¿Qué es lo que... Ahora hablaremos más de tu obra, pero empecemos desde abajo, ¿no? ¿Qué es lo que te impulsó? ¿Cómo se te ocurre empezar a escarbar y buscar en los archivos sobre este dato que sinceramente está, como cita tu obra, Los Invisibles, está invisibilizado o está ocultado de los libros de historia y los libros de historia de España? Me gustaba mucho el flamenco. Era más que el flamenco, uno de los palos del flamenco, que son los fandangos. Yo vivía en un pueblecito de la provincia de Huelva, Villanueva de los Castilleros, y en ese pueblecito había mucha afición por el fandango. Y allí, con otros amigos de la misma edad, estoy hablando de los 15 años, 15, 16 años, empezábamos a preocuparnos por esta historia del flamenco. Fue así como empezó una cierta inquietud en mí. Yo no es que fuera buen estudiante, pero sí me gustaba leer, me gustaba mucho leer, me sigue gustando. Y empezaba a preguntarme ya por esa edad cómo era posible que los grandes pensadores de cómo llegó el flamenco, cómo aparece de pronto el flamenco a mediados del siglo XIX, algo que hoy es patrimonio de la humanidad, y aparece de pronto y hay multitud de teorías. Unos decían que se venía de la India, otros que era el pueblo gitano, otros que era de Egipto, muchas teorías. En esa gran mesa donde se teorizaba sobre el origen del flamenco había multitud de teorías, pero sorprendentemente no existía, no había nada relacionado con los negros. Sorprendentemente, todas esas grandes cabezas que han teorizado sobre esos posibles orígenes del flamenco, parece como si no hubieran leído a Cervantes, a Lope de Vega, a Quevedo, a los grandes autores y entrevistas del siglo de oro, que en sus obras hablan de muchos pueblos y de muchas historias. Hablan de las negras y los negros que malvivían en este país como esclavos, personas esclavizadas, pero que cantaban y bailaban. ¿Cómo era posible que durante siglos y siglos esas personas que han aportado la inmensa mayoría de los géneros de música y de danza que se han hecho en este país no estuvieran presentes en esa gran mesa donde se teorizaba sobre los orígenes del flamenco? Fue así como empezó esta, entre comillas, afición que mantengo 50 años después. Es decir, continúo descubriendo y continúo trabajando y haciendo libros en esa colección que han nombrado de Los Invisibles sobre esta importantísima parte de la historia silenciada en nuestro país. Así fue como empezó todo. Y wow, ya me darás me darás más detalles de esa reunión donde se teorizaba, pero ¿cuál fue el primer hallazgo, ¿no? ¿Cuál fue digamos, la primera prueba o hecho que te chocó o te explotó en la cara o en la mente? Bueno, en este caso concreto, el flamenco fue el descubrimiento de un negro que en el 1860 cantaba por los flamencos. El descubrimiento en la prensa de la época de 1860, en un pueblo muy flamenco, que es de la frontera,
un periódico de esa época saca la noticia de cantará por los flamencos el famoso mulato negro Beric. Ese fue uno de los primeros descubrimientos, junto a otros mucho más importantes, que es la enorme cantidad de villancicos que están afortunadamente registrados, que hablan de las negras y negros cantando y bailando en muchos lugares de la península ibérica. En tu obra Los Invisibles, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son los invisibles, no? Perdón, voy a repetir otra vez, gracias, que luego habrá edición. Jesús, ¿quiénes son los invisibles que mencionas en tu obra? ¿No? Creo que es el título o el nombre de la colección de trabajos que has ido presentando estos años. Es una historia que se ha ocultado, voluntaria o involuntariamente, pero se ha ocultado a la inmensa mayoría de la sociedad. Es decir, la historia está ahí. Yo me he nutrido gracias a que los documentos están en los archivos y que hay personas que han hecho enormes tesis doctorales o grandes trabajos de investigación sobre esta historia. Es decir, la historia está, los documentos están, lo que no está es la divulgación, porque los 40 y tantos, 7 millones, casi 50 de españoles, casi los 49 de los 50 millones desconocen que ha habido una historia importantísima de la población negra que España, junto con Portugal, inició capturando a esas personas en el continente africano, en la costa atlántica de África, e introduciéndolas primero en la península ibérica y Europa, y posteriormente en América. ¿Cómo es posible? Esos son los invisibles. Y también los invisibles son los negreros, los que capturaban y traficaban con seres humanos, los que se lucraban gracias a esa barbaridad histórica que se cometió, y los que hoy están considerados como grandes benefactores de la sociedad española. Y sin embargo, iniciaron su enorme riqueza gracias al tráfico de seres humanos. También son invisibles eso. Viendo tus trabajos, ¿no? Se ve un recorrido casi desde antes de la conquista de América, ¿no? Antes de 1492 hasta casi nuestros días, ¿no? Y en efecto, hasta día de hoy, o incluso hace décadas, siempre a los africanos que estábamos en España nos decían, ¿no? Es que ver africanos aquí es algo reciente, no es algo común, ¿no? Pero por eso es muy chocante, es muy sorprendente e interesante tu obra, porque explica, creo que claramente, que la presencia de africanos en España viene de lejos. Y luego sobre lo otro que estabas comentando, en efecto, ¿no? Conozco más en Cataluña, por las obras de Gustau Nerín y de otros autores, la presencia de grandes fortunas, ¿no? que hubo, por ejemplo, en Cataluña, que luego muchas de las grandes sociedades que hay en este territorio y en el resto de España, ¿no? han venido gracias a ese tráfico que hubo transatlántico de personas. Y Jesús, la siguiente pregunta sería, a lo largo de los trabajos de la colección de tus investigaciones... De la presencia de población negra africana en la península ibérica existe desde el siglo VII antes del siglo I de la era común, ¿vale? O sea, documentación sobre presencia de población africana negra existe desde hace muchísimos siglos. El inicio de lo que se ha denominado el gran tráfico de seres humanos de la época moderna se inicia con el paulatino descubrimiento de la costa atlántica africana. Es decir, se inicia en 1415, 20, 25, 30, 35. ¿Quién inicia eso?
Pues fueron los portugueses y los españoles los que, aprendiendo a navegar por el Atlántico, recuerda que el océano Atlántico era desconocido en esa época, no se podía, que era el fin del mundo. Cuando paulatinamente españoles y portugueses empiezan a penetrar en la costa atlántica, bajan de Mauritania, Senegal, etc., y a volver, empiezan a conocer las técnicas de navegación para llegar a esos lugares y volver a la península ibérica, es cuando ahí comienza el gran tráfico de seres humanos, ahí comienza la llegada a las costas españolas, al sur de España y al sur de Portugal, incluyendo en el sur Valencia, Alicante y Barcelona, ¿vale? Lisboa, Sevilla, el puerto de Santa María, Cádiz, Lepe, Palos, Moguer, etc. Ahí es cuando se inicia lo que sería después el gran tráfico de seres humanos. 30, 40, 45 años después se llega a América y ese gran tráfico se multiplica por 100.000. Ese fue el gran inicio y ese fue el inicio de la presencia masiva en muchos lugares de... Sí, muchas gracias, Jesús. Como te he dicho, luego tenemos el querido editor, se va a acordar de nosotros de este momento, tendrá que trabajar un poco. Y luego hablaremos un poco más sobre eso que has comentado, pero a lo largo de tu colección, ¿qué patrón? Porque has dicho que, bueno, no entiendes por qué, igual de manera sistemática, o por qué se invisibiliza esta presencia. Acabamos de repasar un poco los orígenes de todo esto, pero a lo largo de tu investigación, ¿qué patrones, qué ves, qué rasgos se repiten una y otra vez para que ocurra esta invisibilización? Pues uno que a mí me parece muy importante y que intento con mi libro hacerlo visible y hacerlo asequible. Es decir, si yo me he nutrido por lo que han hecho otros, ¿por qué toda esa información no sale de ese pequeño espacio que es el mundo académico? Porque esa información está, esos trabajos están. ¿Cómo es posible que, estando eso, independientemente de el nulo interés de las autoridades de ahora, de antes y de todos los tiempos, por no divulgar esta historia en España, independientemente de eso, ¿cómo es posible que no salga de ese pequeño mundo académico? ¿Qué es lo que pasa para que eso no llegue a todos los ciudadanos? Seguramente es la forma en la que se escriben las tesis doctorales o se escriben todas estas investigaciones. Yo intento con mis libros hacerlo asequible al gran público, no exclusivamente a la gente, a las personas que tengan conocimiento de esta historia, sino a cualquier persona que, entre comillas, le guste leer y pueda recibir esa información. ¿Cómo lo hago? Lo hago en pequeños relatos con un brevísimo, minúsculo hilo de ficción, que me permite hacerlo atractivo para todo tipo de lectores. Pero ojo, con multitud de notas al margen. Notas al margen que cualquier lector inquieto, preocupado, que quiera saber, que quiera conocer más, ahí tiene toda la información. Y ahí tiene, además de las notas al margen, una bibliografía completísima, exhaustiva, que ayudará a ese lector que quiera profundizar a tener en sus manos todo el material para que pueda continuar ese proceso de conocimiento y de investigación. Eso es lo que, entre comillas, creo yo, que me diferencia de otros y lo que, por lo menos lo que yo intento para hacer que llegue a la mayoría de la población. Todo eso, obviamente, teniendo en cuenta que
las administraciones todas, las autoridades todas, ninguna se ha preocupado de que esa parte de la historia forma parte de la historia de España, aunque les duela. Forma parte, y una parte importantísima de la historia de España, aunque les duela. A los rojos, a los colorados, a los verdes y a los de todos los colores, ¿vale? Sí. Y de todos los tiempos, Aunque les duela, forma parte de eso. Y efectivamente, al día de hoy, estamos ya en el siglo XXI, todavía España tiene que reconocer toda esa historia y tiene que poner los medios para que el niño pequeñito que empieza con 4, 5, 7, 10 años en este país a adquirir conocimiento, vaya sabiendo también que esa parte de la historia forma parte de lo que es hoy España. Totalmente de acuerdo, Jesús, pero entiendo que es algo que para muchos sea chocante, ¿no? Porque siempre se ha vendido un relato, una narrativa, siempre creo que se ha hecho una construcción de la identidad española que, y más en estos momentos, ¿no? Intenta alejarse siempre de su africanidad, ¿no? Pese a la proximidad de la península ibérica con África, siempre... La hipocresía de la sociedad. No sé desde qué momento, pero se construye, bueno, desde cierto momento se construye un relato para blanquear, ¿no? la identidad española. Porque, por ejemplo, viendo tu obra y mirando fechas, se ve que, por ejemplo, hay presencia de africanos cantando y igual tocando palmas y demás antes de los 1300 o antes del año 1450, ¿no? Que, por ejemplo, el flamenco se entiende que es una mezcla de las diferentes culturas que había en la península ibérica, pero es eso, yo creo que en tu obra intentas o has notado que había africanos, ha habido africanos siempre en el folclore español, pero bueno, o en ciertas regiones de España, pero nunca siempre se les apartaba de los libros. Por suerte nos quedan algunos cuadros, ¿no? Que son bastante ilustrativos. No, pero quedan imágenes, quedan documentos, y yo los libros las pongo ambas, las imágenes y los documentos. Las voy poniendo, porque son muchas. Ahora estoy trabajando sobre un libro que espero que salga a final de año sobre la historia de las negras y los negros de Valencia. ¿Vale? Absolutamente desconocido también, ¿vale? Bien. Yo en los libros voy volcando la documentación que está ahí. No es que me la invente yo, es que los documentos te dicen que cantaban y bailaban. Los documentos te dicen que cuando la fiesta del Corpus Christi, una fiesta religiosa católica de esta sociedad, cuando a los negras y a los negros los obligaban a salir en Valencia y aquí, en Sevilla y en otros lugares de España. Los obligaban a salir porque animaban la fiesta, fíjate tú. Porque tú sabes lo que decía uno de los villancicos de negro que se cantaba en la Catedral de Cádiz, en el 1600, finales del 600. Decían, qué pena, es que si no hay negros, los maitines, una manifestación religiosa que se hace dentro de la iglesia, dicen que no valen nada. Es decir, que los que hacían divertida, alegre, que la gente fuera y acudiera a esas, entre comillas, manifestaciones religiosas, eran las negras y los negros, mira tú. Pero eso te lo dicen los documentos, eso está ahí, yo no me lo invento, está ahí, porque no se ha divulgado. Por eso, Jesús, ¿desde qué fecha podemos documentar con seguridad la presencia africana en la península y realmente qué peso social obtuvieron en las ciudades de España?
Bueno, desde a finales del 1420-30 ya hay documentación que nos habla de esa presencia. En todos los lugares de España, del norte y en el sur, y de Portugal, obviamente. ¿Vale? La documentación sobre esa presencia y esa actividad es tan potente, tan importante, que es alarmante, que esas grandes cabezas que han teorizado sobre muchas de las historias que ocurrieron posteriormente en España hayan olvidado toda esa documentación, toda esa información fundamental para poder afirmar posteriormente cualquiera de las teorías que se han afirmado sobre la historia de las músicas, las plantas, etcétera, de este país. Sin todas esas teorías, sin haber tenido presente la presencia de mujeres y hombres negros que cantaban y bailaban, que mal vivían en este país, pero que a pesar de eso cantaban y bailaban y disfrutaban, esas teorías no valen nada. Hoy no valen nada. Hoy ya está demostrado que todo eso que decían Demófilo, el padre de los Machados, grandes cabezas, grandes talentos de esta sociedad, lo siento mucho, pero se han olvidado de la pata fundamental, que es las negras y los negros que esclavizados vivieron durante muchos siglos en este país, en esta tierra. Claro, porque siempre nos hablan de Juan Latino, ¿no? Creo que es de los pocos, igual como se adapta al discurso hispanista, ¿no? Y de un poco la identidad nacional que quieren construir, pero realmente hay muchos más personajes, ¿no? Digamos, afroespañoles que... Claro, sí, es que Juan Latino se queda la gente, en general se queda con el tópico, ¿no? Juan Latino, o la hermandad de los negritos, de Sevilla, ¿vale? Entonces se queda con eso, pero chiquillos, si la historia de España está llena de esclavos que tenían una multitud de grandes pintores, no solo Velázquez y no solo Murillo, muchos más tenían esclavos negros que le ayudaban y que en algunos casos, como fue el esclavo de Velázquez, llegaron a ser casi mejor que el maestro en sus obras. O Chicapa, una niña que con 7 años llega esclavizada, como era la inmensa mayoría de las capturas que se hacían en África, que eran niños y niñas, era gente muy pequeña, y mujeres. Chicapa, que llega a ser la primera escritora en lengua castellana, afroespañola. Estamos hablando de finales del 600, 1700. Sor Teresa Juliana de Santo Domingo, Chicapa. Hay multitud de ejemplos, Oscar. No solo los esclavos que tú has mencionado, ni los esclavos el esclavo de Velázquez. Muchos más, una cantidad enorme de personas importantes que tú fíjate cómo tenía que ser sin conocer el idioma, sin saber nada de esta tierra, capturados y metidos en la bodega de los barcos en las peores condiciones. Llegan a esta tierra, aprenden, asumen una cultura nueva, o las culturas nuevas de los propietarios y de la gente que están aquí, y son capaces de, en procesos de vida muy cortos, en la mayoría de los casos, son capaces de adquirir conocimientos suficientes para ser grandes personas en la historia del mundo, de la creación y de la cultura, que aportaron su talento y sus conocimientos a esta sociedad. Esas historias están ahí, son bellísimas, crueles, dolorosísimas, porque es la historia de todo esto, pero forman parte de todos nosotros. Y es fundamental que la sociedad se entere y asuma, porque aparte de mandar al cajón de la hipocresía y la
barbaridades que se han hecho, nos va a ayudar, nos va a hacer reconocer que somos mejores personas gracias a esa aportación. Entre otras cosas, nos va a hacer desarrollarnos con mucha más intensidad y con más autenticidad. Nos va a hacer mejores. Hagámoslo. Díselo tú a las autoridades de mi país, hombre, por favor. Bueno, ¿por qué, Jesús, crees que esta realidad, la presencia de estas personas ha sido sistemáticamente olvidada en la historia o en la narrativa que vivimos de la historia española? Pues mira, yo creo que ha sido las mismas autoridades sociales a los primeros tiempos las que han ido silenciando esta parte, pero más que nada porque podríamos decir como si les diera vergüenza hacerlas visibles. Es sorprendente que en el siglo XXI, no sé si España tiene 50 millones de habitantes, más de 49 millones desconozcan toda esta historia. La sociedad se ha empeñado, los poderosos de la sociedad se han empeñado a lo largo de los tiempos en silenciarlo, en ocultarlo, en decir que, en asumir que España ha sido una sociedad esclavista desde los inicios del gran tráfico de seres humanos, y el silenciar y el esconder que ellos mismos, muchos de ellos mismos, es decir, muchas de las élites de la sociedad española a lo largo de los tiempos, fueron los propiciadores y los autores de ese gran tráfico de seres humanos. Es decir, ellos mismos silenciaron que eran negreros, tanto parte de la Iglesia como parte del poder de la sociedad española. Hipocresía, profunda hipocresía de la sociedad, que se atreve a ponerse en un púlpito a decirnos al pueblo que seamos buenos, que nos portemos bien, que en esta vida a lo mejor no, pero en la que viene Dios nos lo recompensará, y a decirnos que no pequemos tanto, que no. Y ellos son capaces de hacer eso desde un púlpito cuando son ellos mismos los principales autores de esta historia, de esta barbaridad histórica que ellos protagonizaron. Pero muchas veces, Jesús, se suele decir que no, es que, bueno, nosotros no se puede comparar el papel de España con el de Portugal o con el de los holandeses o con el de los ingleses. Nosotros no tuvimos casi peso, ¿no? Pero realmente, ¿qué papel jugó España dentro de lo que es el triángulo, ¿no? Que se formó en el... Pero eso es mentira. Solo lo dicen, no sé quién. Pero los españoles dicen que son unos mentirosos, profundos, más. Sí, o el desconocimiento. Quien inició, no, son mentirosos. Quien inició el gran tráfico de seres humanos fueron España y Portugal, ambos. Piensa también que un poquito posteriormente, al 1420, 15, 20, 30, un poquito después, tanto el Reino de España como el Reino de Portugal era una misma cosa. Es decir, que portugueses y españoles iniciaron con más de 100 años de diferencia otros pueblos europeos, ingleses, holandeses, franceses, daneses, etcétera. Fueron 100 y pico de años posteriores cuando iniciaron esos países su gran tráfico de cerebro. Pero ya llevaban 5 años de antigüedad españoles y portugueses. Sí es verdad
que el Tratado de Tordesillas divide el mundo, donde la mitad del mundo era propiedad o territorio exclusivo de Portugal o de España, y que la parte africana correspondió a Portugal. Pero eso fue posteriormente, eso fue el Tratado de Tordesillas. El inicio de ese gran tráfico fueron marineros, portugueses y españoles. Los documentos te lo dicen, ahí están los documentos. Y ahí están los documentos, hablan también de cómo la avanzadilla jesuitas, dominicos, etcétera, que empiezan a entrar en el continente africano, pues también se dedicaban a hacer tráfico de semillas. También, además de lo que ellos dicen, de hacer adeptos a la religión a los habitantes de esos países africanos, de ese territorio africano. Es decir, quien te ha dicho eso es un gran mentiroso. Okay. Sí, bueno, o igual la ignorancia también. Entonces, o sea, no se puede... luego volveremos sobre el tema del triángulo transatlántico, pero eso no se puede negar, ¿no? La participación de España y el desarrollo que supuso tanto para la sociedad española como para la europea toda esta conexión transatlántica, este negocio que se creó, ¿no? Bueno, es que el gran negocio, ¿no?, en esos años y continuó hasta los finales del siglo. Tú piensas que el mismo son muchos siglos de sacar a personas de ese continente y de lucrarse con toda esta historia. Y hacer que muchos de los desarrollos posteriores de la sociedad, tanto de española como portuguesa, como de otros países, que intervinieron en ese gran tráfico del ser humano, fue gracias a esa mano de obra esclavizada, haciendo eso por el trabajo del resto de la gente. Ok. Entonces, volvemos un poco al papel que jugaban estas personas en la sociedad. Las cofradías, ¿no? Que es algo que más popularmente se conoce, ¿no? ¿Qué constituían las cofradías religiosas para los afrodescendientes o los ciudadanos de origen africano que estaban en España? ¿Desde cuándo empieza a haber cofradías de negros en España? Sí, la cofradía empieza a haber casi desde los primeros años de la presencia de población negra en España. Y podríamos decir que era el único espacio de semilibertad que las negras y negros que vivían en esta tierra tenían. La Iglesia intentaba que fuera un lugar donde eran adeptos los que estaban, podríamos decir, haciendo todos los ejercicios religiosos. Hoy se está descubriendo que muchos de esas cofradías negros en realidad eran lugares donde los mismos negros y negras se ayudaban, se autoprotegían. Hay un documento que voy a sacar en el libro, estoy terminando, sobre los negros, la historia de los negros en Valencia. Por cierto, la de Valencia fue la tercera hermandad de negros que se conoce, cofradía de negros. La primera que se conoce fue la de Sevilla, la segunda de Barcelona y la tercera de Valencia.
Bien, pues se conocen, ya hay documentos, que pues ya lo saqué en el próximo libro, donde se habla con un propietario de una esclava, la golpeó casi hasta la muerte. Esta mujer buscó ayuda y refugio en la Hermandad de los Negros de Valencia. La Hermandad de los Negros de Valencia la ayudó, la curó y le financió el juicio y posteriormente la ayuda para conseguir su libertad. Pagó su libertad. Eso lo hizo la Hermandad de Negros de Valencia. Como ese ejemplo hay algunos más. ¿Qué significa? Significa que esas hermandades, aparte de ser el escaparate que la hipócrita sociedad religiosa de la época tenía para decir que eran adeptos de la religión, las negras y negros que tenían, era el único lugar que tenían estas personas para poder ayudarse. Y así nos lo dice el documento que te he contado y algunos otros. Gracias, Jesús. Es que me sorprende el hecho de que hay archivos, documentos. Entiendo que muchos de estos no se incluyeron en la narrativa oficial. Hay personajes, siempre nos hablan de Juan Latino y hay otras decenas de tanto los que narras en tus libros como otros de personajes españoles de origen africano. Pero hay poblaciones, hay pueblos, ¿no? Como el caso de Gibraleón, donde hay una gran población de origen africano. Pero el blanqueamiento sistemático, ¿no? El cómo se ha diluido, porque siempre está yo lo llevo oyendo décadas, ¿no? No, es que lo de la llegada de los africanos a la península es algo reciente, ¿no? No estamos acostumbrados a la inmigración, ¿no? O sea, siempre se justifica diciendo que no hay presencia de africanos en la península hasta hace pocas fechas. Cuando yo, por mi parte, creo que te lo comenté antes de la conversación, al menos lo que es el siglo XX y parte del siglo XIX, sí que veo muchísima documentación y gente que había, ¿no? Pero con tus trabajos, con la colección de los invisibles, el periodo se alarga, ¿no? Y los números tampoco son equiparables a hoy en día, ¿no? Tú hablas de... No podemos quedarnos en el siglo XIX, aquí hace poco ocurrió. Sí, están ahí los nombres y la barbaridad que se hicieron cuando ya a partir de 1817 el tráfico de seres humanos es ilegal en el mundo, que fue cuando muchos de esos nombres que tú conoces o se conocen más que los siglos anteriores, los nombres de los siglos anteriores, pues son más conocidos y más públicos, los negreros y las barbaridades que hicieron traficando ya ilegalmente con seres humanos. Desde personajes, como tú bien sabes, Barcelona y otros, hasta la misma reina María Cristina de Borbón y su esposo, el duque de Orleans. Gente del poder, gente de la iglesia. Sí, gente del poder y de la iglesia. Del siglo XIV, siglo XV, del siglo XVI, siglo XVII, del XVIII. No solo del XIX y el XX, no, mucho antes y muy importantes. Y están ahí como grandes benefactores de la sociedad. Tienen sus nombres, sus calles, sus capillas, las grandes catedrales, sus mausoleos. Grandes benefactores de la sociedad, grandes sinvergüenzas. Pero Jesús, pese
como te digo, pese a que constatamos toda esta presencia, ¿no? Por ejemplo, a nivel cultural, ¿no? Siempre, o sea, siempre, el blanqueamiento, ¿no? Pues creo que en tu obra hablas bastante sobre el tema del flamenco, ¿no? Y la influencia que ha tenido las poblaciones africanas sobre todo en sus inicios, ¿no? Pero todos estos documentos, todos estos archivos, todas estos hechos siempre desaparecen de la historia, ¿no? De los relatos. Es que es... Pero desaparecen porque quiere que desaparezca. Están ahí. O sea, los documentos están ahí, ya está ahí. Y tú lo mismo lo has podido comprobar leyendo la colección de los invisibles. Yo no me invento nada. Ahí están los documentos. ¿Qué? Y ya se habla, claro, ahí se habla de que tanto de Juan Letino, muy conocido, porque resulta que la sociedad la da por conocer a Juan Latino y hablar de él, pero se desconoce que Chicaba, que era una niña esclava, te lo dije el otro día, que la capturaron en África y la traen a España con 7 años. Pues resulta que esa niña terminó siendo una gran escritora en la lengua castellana, la primera escritora en lengua castellana de la que se tiene noticia, sobre Teresa Juliana de Santo Domingo, el nombre que le pusieron los religiosos, las monjitas a las que se le dice. Y Chicaba, su nombre africano. ¿Y qué tipo de...? Y como esa, muchos más. Pero, ¿qué tipo de...? En el libro, querido Oscar. Están ahí, en ese momento. Ajá, Jesús, pero ¿qué tipo...? No soy yo solo, mucha más gente. Disculpa, ¿qué tipo de fuentes, documentos, archivos, imágenes, a dónde, aparte de tu obra, que por favor todos los que están viendo hay que verla, hay que comprar los libros y tener todos estos datos, pero ¿qué tipo de fuentes son las que nos prueban este hecho normalmente? ¿Qué fuentes históricas? ¿Qué tipo de documentos? Las fuentes tradicionales, a las que acude cualquier investigador que quiera hacer un trabajo sobre cualquier tema. Los archivos están ahí. Sí, pero no. Por ejemplo, nos hablas de los villancicos, ¿no? De la actividad que había en las plazas de Sevilla sí. antes de la conquista o el descubrimiento de América. Sí. ¿Dónde, por ejemplo, qué es? ¿En la iglesia? No, pero en el caso de los villancicos, por ejemplo, pues la biblioteca no se parte. Ahí están. Ahí está la colección completa, más de 500 villancicos que se hacían en España, donde casi 200 y pico hablan de negro y negro. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que leérselo, hay que buscarlo, leérselo. ¿Sabes? Desde mi tiempo, no decir, mira, un amigo me ha dicho que de aquí y aquí lo digo y ya lo comento yo. No. Hay que trabajar, hay que echarle horas. Eso es pero en mi fuente son todas las fuentes que existen normales, tradicionales, para cualquier persona que quiera hacer una investigación sobre cualquier tema, en mi caso, sobre la historia de la población negra, pues ahí están. Tanto los archivos tradicionales como las personas que han hecho sus trabajos, sus grandes tesis doctorales, sus grandes, no en este tiempo, sino en tiempos anteriores, sobre esta historia. Hay personajes muy importantes en la historia de la población negra en España, ya fallecidos, y gracias a ellos, pues yo me he podido ir acercando a esta historia. Y no solo de España. Uno de los personajes que más me ayudó, a mí particularmente, a profundizar en este tema y sobre todo a visualizar un poco la cercanía de la música de África a América y de España fue Fernando Ortiz, don Fernando Ortiz.
un escritor, un investigador cubano de principios del siglo XX, hizo unos trabajos muy importantes sobre esta historia y que nos ayudó, a mi caso, a mí, otras personas como yo, siendo niño, a ver África, que está a 14 millas de aquí, y tuvo que ser un señor que está a más de 10.000 kilómetros el que nos enseñara esa historia. Ese hombre fue uno de los primeros que se hacía preguntas sobre esta historia de la música negra y el flamenco. Este hombre fue también, y tú que tienes sangre también de esa parte, el que nos ayudó un poco a ver otras historias, como por ejemplo, cómo cuando la independencia de Cuba, las autoridades españolas capturaban a las personas que luchaban por su independencia en aquel país, las detenían y las traían presas a la península y sus colonias. Fernando Poo entre ellas. Y cómo nos descubre, por ejemplo, un plante ñáñigo a principios, finales del 19, principios del 20, en el presidio de Ceuta, hecho por negros cubanos. Él fue también el que a mí particularmente me puso en la pista de cómo recuperan en Sevilla la hermandad de los negros que ya había desaparecido. En el siglo XIX lleva 70 años que desaparecía esa hermandad. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo empieza a procesionar de nuevo? Cuando a los negros cubanos que luchando por su independencia en Cuba caían presos para la península, los que caían en el presidio de Sevilla fueron obligados a procesionar. Ahí nace de nuevo la hermandad de los negros de Sevilla. Historias que hay que ver, que están ahí, querido amigo. Pero hablando de, pues seguimos con el flamenco, ¿qué es lo que nos hace, o sea, uno que no conozca, imaginemos que estamos hablando a alguien que igual no está familiarizado tanto con la música española, ¿qué conexiones, qué marcas tiene el flamenco que le hacen claramente una música con conexiones africanas? Vamos a ver, yo no soy flamencólogo. No sé. Entonces, antes de hacer, alguien que sepa de compases. Yo soy una persona que se envía mucho en cosas. Por ejemplo, Salillas, el director general de prisiones, hablando de los negros que estaban presos cubanos en Ceuta, en 1929, 1829, perdón. Hablando de ello, del plan Ñario, escuchando, el hombre hizo un trabajo de antropología profundo, dibujó la escena y escuchó los cantos que se hacían en lengua, y dijo, yo diría que eso que estoy escuchando, si no los estuviera viendo, diría que me suena Francisco. Tú fíjate que este señor era el director general de prisiones, entonces, Salinas. Bueno, esa cosa que se produce a personas como él, porque se produce entre los mismos músicos, cuando se escuchan ellos su música, hay multitud de referencias, tanto en músicos norteamericanos como otros caribeños, como africanos y españoles, que escuchándose entre ellos se entienden, se les pone, algunos dicen, bueno, Miles Davis decía, yo cuando escucho flamenco me pongo de rodillas. Ese era Miles Davis, muchacho.
Hay montones de ejemplos, de esa emoción en el contacto, en el descubrimiento, de ese escucharse por primera vez una música y otro, escucharse entre ellos, entre los músicos. Y ahora sí hay afortunadamente estudiosos de la música, músicos muy importantes que están trabajando en este tema. Ahí está Santiago Simón, ahí está Raúl Rodríguez, y hay una cantidad de personas. Está Jim Carrey, con la danza, con la música y la danza flamenca, haciendo trabajos muy importantes que empiezan a confirmar esa enorme riqueza y esa enorme conexión que existe entre las músicas de África, de América y el flamenco. Lo has comentado un poco por encima, ¿no? Las manifestaciones culturales que se crearon gracias a, ¿sabes? No todo iba a ser malo gracias a este triángulo, ¿no? Transatlántico. Y has hablado de los deportados cubanos, ¿no? Que algunas veces los revolucionarios cubanos, pues eso, pudieron acabar en la península o en colonias, ¿no? Algunos de ellos en Fernando Po o en la isla de Annobón. Y de ahí creo que en una charla te lo comenté, ¿no? Lo hablamos, el asunto por ejemplo, aquí en Guinea Ecuatorial, esto dio raíz a lo que hoy en día llamamos el bongo, ¿no? Que los cubanos trajeron desde el otro lado del Atlántico para, sobre todo, las festividades de fin de año, de Reyes, etcétera, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, posteriormente, ya mucho posteriormente, lo del cajón, ¿no? ¿Podrías comentar algo sobre este tema de las manifestaciones que se crean a través de este intercambio transatlántico? No, claro, es que eso fue en esos viajes grandes. Es un ejemplo de uno de los viajes de vuelta de personas en África, descendientes de los primeros esclavos que fueron a América, que vuelven a África y aportan la riqueza que tenían. O sea, con lo que te he contado antes, eran antes ñáñigos, eran los abacuá. Estaban haciendo música, música y danza en Cuba, en el Caribe, que eran las tradiciones que los pueblos negros africanos, los papás y las mamás de esos descendientes, pudieron ir transmitiendo de generación en generación. ¿Vale? Esa era su riqueza cultural. Esos son 100, 200, 300, 400 años de descendientes de los primitivos africanos, primeros esclavos que llegaron a América, que transmitieron su cultura. Y su cultura se iban reproduciendo en las de las generaciones posteriores. Y esa, en el siglo XIX, principio del XX, por una serie de circunstancias, entre ellas la lucha por la independencia, vuelven a África, vuelven a la península ibérica y se vuelven a conectar con las culturas actuales que existen allí, en África, en Annobón, en Fernando Po, etc. Eso es otra de las riquezas de las historias que ocurren en este mundo de idas y vueltas. Cuando los flamencos hablaban de los cantes de ida y vuelta, los flamencos hablaban de solamente dos tierras, ida y vuelta, América y España, y siempre se les olvidaba África. Los cantes de ida y vuelta son movimientos bárbaros, pero movimientos de África primero, a la península ibérica, de la península ibérica a América, y de América a la península ibérica, y en este caso concreto, por estas historias que te estoy contando, a África otra vez.
Eso, a lo largo de 400 años, ha ido formando unas estructuras, entre comillas, musicales, enriquecidas por cada una de las tradiciones de los lugares donde han estado desarrollándose, y en el caso de España, mezcladas con otras culturas y con otras tradiciones, que nos ha hecho que vayamos descubriendo historias como la del villancico, que se cantan dos negros en la puerta de la iglesia en el año 1680, en la puerta de la iglesia de Salvador, en Sevilla, que dice, uno le dice al otro, más o menos, mira qué canto traigo, que viene de Chapultepec. Y dice el otro, cállate tú, que yo tengo uno mejor que tú, que viene de Santo Tomé. Está hablando de África, está hablando de América, y está ocurriendo en España, en la puerta de una iglesia en el centro de Sevilla, con todas las historias y con todas las tradiciones. Está ocurriendo algo que ya está ahí. Es decir, cultura de África, cultura de la emigración obligatoria de América, y las culturas que se iban desarrollando en la península ibérica. Así nos vamos haciendo un poquito esta historia que ahora musicalmente, gracias a las personas que sí conocen esta tradición musical, estamos evidenciando esa riqueza hecha gracias a esta gran mezcla de cultivos. Gracias, Jesús. Pero aparte de eso, de estas personas individuales o hechos, cuando miramos los números, o sea, los registros poblacionales, que vuelvo un poco a lo que te decía hace un par de preguntas, ¿no? Que se ve que hay cientos de miles de personas que han vivido en la sociedad española desde hace siglos, ¿no? Y que no es algo reciente. Hemos hablado a nivel cultural, ¿no? Hemos hablado también a nivel religioso, la importancia o la presencia, ¿no? Perdón, que sabes que en Guinea a veces el castellano, significancia, ¿no? ¿Cómo se dice? Perdón. Pero no te preocupes, no te preocupes. Ajá, a ver. Como existencia, ¿no? ¿Sabes? O sea, que, a ver, te lo voy a decir con un lenguaje un poco simplificado, que al final eso, mirando los números, vemos que hay decenas de miles ¿sabes? Miles de personas en España de origen africano durante siglos, ¿sabes? Y todo eso está con datos, con archivos históricos, pero siempre se habla de la singularidad. Siempre se nos habla de Juan Latino, de no, había una cofradía, no esta persona, pero estamos hablando de decenas de miles de personas, ¿no? Porque hay muchas más. O sea, la gente habla por moda, por historia, habla de Juan Latino, pero mucha más documentación que nos habla de muchas personas con cierta notabilidad en el momento que le tocó vivir en esta sociedad. Hay que pensar que las personas se capturaban, se desarraigaban, se separaban a las niñas y a los niños de sus padres, a las mujeres de los hombres, y se metían en una sociedad absolutamente desconocida. Primero en un barco lleno de barbaridades, en la bodega de un barco, engrilletados, y después llegaban aquí. Si a nosotros nos hacen eso y llegamos a un mundo desconocido, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Qué no perderíamos? Los antepasados de la población negra fueron un auténtico héroes que supieron transmitir en unas condiciones horrorosas
supieron transmitir a las generaciones posteriores parte de sus culturas y sus tradiciones. Eso que hemos hablado antes del siglo XIX, del siglo XX, después de 400 años de tráfico, de la llegada de población negra, de los antepasados, de esa población que capturaron para llevar a África de nuevo, mantenían esa, después de esa barbaridad que tuvieron que sufrir en ese desarraigo con eso era lo auténtico de una auténtica maravilla de todo esto, es la fortaleza de la cultura africana, de todos los pueblos de África, donde fueron capturados. Esa demostración de que 400 años después todavía se ven ese arraigo, esa lengua en muchos lugares de África, de América, todavía se mantiene la lengua primitiva de sus antepasados, de los primeros, de las primeras negras y negros que entraron a estos lugares, y se mantienen sus lengua. Aparte de su tradición, eso es de una fortaleza, eso es de una riqueza, eso transmitido de generación en generación. Después de la barbaridad y de la barbaridades que hicieron cada una de esas naciones por desarraigar y destrozar a esa población y a esa cultura, eso es de un mérito espléndido, maravilloso. Una España está llena de esos individuos. Los documentos están ahí. Este que te contaba. Eso es como gente que no tiene nada, ni son familiares entre ellos. Llega una mujer que le dio vuelta, a pedir ayuda, le ayuda. Pero ¿quién le ayuda? Le ayudan otros esclavos que están viviendo en situaciones terroríficas en la misma ciudad y sociedad. Eso es lo que tenemos que enseñar y tenemos que aprender. Eso es lo que nos dicen los documentos. Hay que salir un poquito de esa frialdad del documento y meterse en la cabeza de las personas que hacen esa historia. Bueno, eso es lo que lleva un poco mi libro, tío. Está bien, Jesús. Por eso, después de tanto estudio, tanto trabajo, ¿no? ¿Qué crees que debería cambiar en nuestra forma de cómo miramos la historia de España, ¿no? Sobre todo en referencia a las poblaciones africanas? Lo que te diga la mía, es que reconocí la historia que enseñarla desde pequeñito a todos los ciudadanos, como se enseñan otras historias de este país. Y que haya posibilidad de que la gente se pueda acercar, pueda tener acceso a más conocimiento, a bibliotecas públicas donde que haya programas educativos donde se potencie el conocimiento de esta historia. En fin, lo que necesita cambiar es que los dirigentes de esta sociedad asuman esa responsabilidad, la protejan y la promocionen. Ese conocimiento para toda la sociedad. No solamente para los 4 especialistas que sean de oración. Correcto. Bueno, seguiremos trabajando para divulgar este conocimiento y todo lo que nos cuentas y más. Yo te agradezco por tu tiempo, Jesús. La verdad que siempre es corto. Tú sabes que yo me pasaría horas aquí de conversación y haciéndote preguntas, pero hay que comprar los libros de Jesús, hay que leérselos, y luego ya podemos hacerle más preguntas y hay que seguir. La religión de lo invisible tiene ahora mismo estos 8 libros. Hechos y cosas de los negros de Sevilla. 1. 2. Las negras de la Inmaculada. 3. La venta de la negra. 4. El negrero de Puente Único. 5. El arroz negro que tú no ves. Y así hasta
el que estoy terminando, que se llama Hecho y Cosas de los Negros, de Valencia. Tu tierra, también. 7. Sí, aunque lo del arroz yo creo que irá, ¿sabes? También nos toca a los valencianos bastante. Claro, claro. Pues Bueno, amigo, muchísimas gracias, don Jesús. Un verdadero placer compartir tiempo con usted. Espero que hayáis disfrutado todos y seguiremos hablando y desgranando todo el trabajo y la obra de Jesús en otros vídeos. Muchísimas gracias. continúa.